El día de hoy vamos a analizar el caso Lagos del Campo versus Perú, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 31 de agosto del 2017. Los hechos son: el 1 de julio de 1989, el señor Alfredo Lagos del Campo fue despedido de su trabajo como consecuencia de las declaraciones realizadas durante una entrevista para la revista La Razón. La entrevista fue realizada cuando era presidente electo por la Asamblea General del Comité Electoral de la Comunidad Industrial de la empresa Ceper Pirelli, donde había laborado como obrero por más de 13 años. En dicha entrevista, denunció, entre otros, que el director de la empresa presuntamente había empleado el chantaje y la coerción para llevar a cabo fraudulentas elecciones al margen del comité electoral. En consecuencia de sus declaraciones, la empresa formuló cargos en su contra por falta laboral y fue despedido. El señor Lagos del Campo promovió una demanda ante los tribunales competentes en Perú, quien calificó el despido de improcedente e injustificado. La empresa recurrió la sentencia, dictándose la revocación de la sentencia de primera instancia, calificándose el despido como legal y justificado. El señor Lagos del Campo interpuso varios recursos, los cuales fueron todos denegados o declarados improcedentes. Como consecuencia, se vio imposibilitado para acceder a los beneficios de seguridad social que dependían de su empleo. La sentencia del 31 de agosto de 2017 que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano en perjuicio del señor Alfredo Lagos del Campo, con motivo del despido irregular de su puesto de trabajo, con lo cual se declaró la vulneración de derechos a la estabilidad laboral. Asimismo, se declaró la vulneración del derecho a la libertad de expresión, así como el derecho a la libertad de asociación y el derecho al acceso a la justicia. La Corte determinó por primera vez que con esa sentencia se desarrolló y concretó una condena específica por violación del artículo 26 de la Convención, dispuesto en el artículo 3 titulado Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ese tratado. Vamos a conocer un poco del marco jurídico que sustentó la sentencia de la Corte Interamericana que estamos analizando. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece en su artículo 26 el principio de desarrollo progresivo, por medio del cual los Estados partes se comprometen a adoptar las providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, específicamente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios adoptados. Con relación, el artículo 1.1 de dicha convención establece que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En concordancia con la sentencia, el artículo 13 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Corte también fundamenta su resolución en el artículo 8 que establece las garantías judiciales a que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella,
o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole. La sentencia también resuelve respecto de la libertad de asociación, establecido en el artículo 16 de dicha convención, que define que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. Así entonces, el artículo 25 establece el principio de protección judicial, señalando que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando la violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Antes de pasar al marco normativo mexicano, mi opinión es que la sentencia dictada por la Corte Interamericana en el presente caso que analizamos sí fue adecuada, puesto que desarrolla en base a la legislación internacional los derechos que le fueron violados al señor Campos de los Lagos, como el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de expresión y al derecho a que se garanticen sus derechos sociales y económicos, siendo el trabajo un derecho fundamental social. Los derechos que le fueron violentados al señor Lagos de Campos en el marco normativo mexicano serían el derecho y deber social contenido en el artículo 129 constitucional y el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a la igualdad contenido en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho a la estabilidad laboral, a que se refiere el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo de servidores del Estado, a servicio del Estado. El principio de norma más favorable, contenido en el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, y el derecho a la libertad de expresión, garantizado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué habría sucedido si el trabajador fuera mexicano? Una de las ramas del derecho laboral es el derecho procesal laboral, por lo que el trabajador, habiendo determinado que sus derechos fueron violados por el patrón, deberá de, primeramente, encontrarse en un supuesto o no de terminación laboral sin responsabilidad para el patrón, que establece lo que conocemos como las causas de despido justificado. Al no colocarse en ninguno de estos supuestos, como es el caso concreto, el trabajador deberá de acudir a diversas instancias. Una de ellas es la Procuraduría Federal del Trabajo, quien le brindaría asesoría legal, gratuita y de representación, y quien intentaría una conciliación con el patrón, a efectos de que éste reconozca el despido injustificado y lo reinstale en su puesto. Si esta instancia no fuera concluida en los términos favorables de protección de los derechos del trabajador, el artículo 684A de la Ley Federal del Trabajo establece una instancia conciliatoria, con sus debidas excepciones, las cuales no se ajustan al caso concreto y por eso no las vamos a describir en el presente análisis. El trabajador entonces deberá agotar la instancia conciliatoria dentro del proceso laboral. Si esta etapa igualmente no satisface sus intereses, entonces deberá acudir ante los tribunales laborales competentes a demandar la violación de los derechos que considere le fueron vulnerados. El proceso se establece en el título 14 de la Ley Federal del Trabajo. El trabajador, además de contar con la protección de sus derechos que le conceden las leyes mexicanas, como lo es
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, tendrá también derecho de gozar de las garantías y los derechos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, del cual México es parte al haber suscrito diversos convenios internacionales. En el caso concreto, los derechos humanos fundamentales que al trabajador le fueron violados se encuentran protegidos y garantizados a través de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su reglamento. Respecto a la violación de su derecho de asociación y expresión, estos se resguardan a través de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Filadelfia, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su reglamento, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En conclusión, reiteramos que el criterio de su servidora es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió de manera adecuada al haber emitido una sentencia por medio de la cual le restituía los derechos al trabajador al determinar que el despido fue improcedente e injustificado, puesto que las acciones del señor Lagos de Campos de ninguna manera justifican el despido de la empresa y la vulneración de sus derechos sociales fundamentales, puesto que el señor ostentaba un cargo de representación que le otorgaba el derecho y la libertad de expresar las ideas que él consideraba justas y que debía de vigilar en función del cargo que los trabajadores le fueron concedidas. Asimismo, la Corte lleva a cabo el desarrollo de los derechos que se contienen en la Convención, así como las garantías establecidas para la protección de tales derechos, y lo hace efectivamente, puesto que queda plenamente demostrado que los derechos del trabajador efectivamente fueron vulnerables y que las instancias judiciales en su país fueron omisas en reconocer la vulnerabilidad de los derechos por parte de la empresa y de garantizar estos al trabajador, por lo que el trabajador tuvo que acudir a las instancias internacionales, quienes, en virtud de los tratados internacionales que tiene el país de Perú, son de observancia obligatoria para el Estado que forma parte. Igualmente pudimos ver que la legislación mexicana sí contempla el reconocimiento de los derechos sociales como fundamentales del trabajo, así como diversos mecanismos para la protección de estos. México, al igual que Perú, es un estado que ha ratificado diversos convenios en materia de trabajo ante la Organización Internacional del Trabajo y otros tratados internacionales. En resumen, esperamos que esta información les sea útil y si en algún momento consideran que sus derechos han sido violentados por el patrón o por cualquier otra circunstancia, sepan que existen marcos normativos que les reconocen y les protegen tales derechos, así como diferentes instancias, instituciones y organizaciones del Estado que tienen como función velar por la protección de tales derechos y hacer que se aplique correctamente la ley. Espero que haya sido de su interés. Gracias.